Listo, muy buenos días para todos. Entonces, damos comienzo a esta sesión, la cual, de acuerdo con lo que habíamos comentado desde la primera clase, la sesión de los sábados es una sesión netamente para solución de dudas e inquietudes que se tengan relacionados con las actividades que se dan durante la semana. Para la presente semana, o esta semana que estábamos trabajando, estuvimos revisando las actividades de leyes de Kirchhoff y dejamos un taller relacionado con eso. Básicamente, un rápido recorderis de lo que es cada uno de los conceptos importantes para este taller. El primero de ellos, pues el de la ley de Ohm, que la ley de Ohm simplemente me habla del voltaje, que es igual a corriente por resistencia. Y a partir de esta ley podemos despejar los otros valores, corriente y resistencia. Recordemos que también podemos verlo desde el punto de vista del triángulo, el ejemplo gráfico que hicimos. Al tapar, por ejemplo, el voltaje, pues me da corriente por resistencia, que es la primera ecuación, ¿cierto? Al tapar, por ejemplo, la corriente, me aparece otra ecuación que sería B sobre R. B sobre R. Y al tapar la resistencia, entonces me aparece la otra ecuación que sería B sobre I. Que repito, simplemente todo esto sale de despejar de la fórmula original. De igual manera, la ley de Watt, entonces la ley de Watt trabaja algo similar a la que acabamos de revisar, donde me dice que la potencia es voltaje por corriente. Potencia, voltaje por corriente, si despejamos voltaje es potencia sobre corriente, y si le despejamos la corriente es potencia sobre voltaje. Entonces también de la misma forma la podemos obtener a partir de la explicación gráfica. En cuanto a las leyes de Kirchhoff, tenemos entonces básicamente dos. Bueno, primero, un resumen de todas las fórmulas que se generan al combinar las dos ecuaciones, al combinar ley de Watt y ley de Ohm. Entonces, al combinarlas, yo puedo obtener eh, diferentes fórmulas para la potencia, para el voltaje, para la corriente y para la resistencia, de acuerdo con los datos que yo tenga. Entonces, si a mí me piden, por ejemplo, corriente, y yo tengo potencia y voltaje, pues es potencia sobre voltaje. Si tengo potencia y resistencia, es raíz de P sobre R. Todas estas ecuaciones, repito, salen de combinar las dos leyes anteriores, ley de Ohm y ley de Watt. Ahora sí, con respecto a las leyes de Kirchhoff, entonces tenemos la ley de corrientes. Simplemente recuerden que la corriente se mide sobre un nodo, la ley de corriente se mide sobre un nodo, y lo que me dice simplemente es que la suma de las corrientes que entran es igual a las que salen. Entonces, por ejemplo, para este caso, I1 e I3 salen, I1 e I3 salen, y I2, I4 e I5 van entrando. Entonces, suma de las corrientes que salen es igual a las que entran, o lo contrario, las que entran son iguales a las que salen. Es exactamente el mismo proceso. En cuanto a la ley de voltajes, entonces lo que me dice simplemente es que la sumatoria de voltajes en una malla cerrada es igual a 0. Por lo tanto, pues podemos plantear esta ecuación a partir de la malla, a partir de una malla. Entonces aquí exactamente lo mismo. Yo tomo el signo, por ejemplo, el más, B1, aquí es menos, B2, más B3, más B4. Estos son los voltajes que tenemos ahí. También puedo tener entonces los voltajes negativos que serían los voltajes que serían de las fuentes, las resistencias, perdón, que serían más y menos, más y menos, más y menos. Entonces lo mismo, el voltaje sobre R1 más el voltaje sobre R2 más el voltaje sobre R3, que es lo que tengo acá, pero expresado en ley de Ohm, corriente por resistencia. Como es un circuito en serie, como es un circuito donde solamente la corriente tiene un camino, pues la corriente va a ser exactamente la misma para cada uno de los elementos. Corriente, corriente, corriente. Entonces, para cada elemento de las resistencias vamos a tener la misma corriente. Lo que me está diciendo entonces acá simplemente es que la sumatoria de voltajes me debe dar 0.
todos los voltajes o los voltajes, la suma de voltajes en las fuentes es igual a la suma de voltajes en las resistencias, como quieran ver. Pero es simplemente la ecuación donde me dice que suma de voltajes es igual a 0. Por último, entonces hablamos sobre la actividad, que es la que teníamos que trabajar para esta semana, que supongo pues han venido trabajando. Recuerden que la idea es que en esta sesión resolvemos ya las dudas puntuales que ustedes tengan. En este caso, nuestra actividad era desarrollar el taller y se debe realizar a mano, escanearlo y subirlo a la plataforma. Trabajando se recomienda en grupos de 2 personas. Pues si no podían trabajar de 2 no hay problema, pues trabajan individual, pero pues se recomendaba simplemente para que se apoyaran realizar un grupo de 2 personas para trabajar sobre esta actividad. ¿Qué tenemos en esta actividad? En esta actividad tenemos básicamente los siguientes ejercicios. Unos primeros ejercicios que nos piden las conversiones. Entonces, a partir de la notación de ingeniería, milis, kilos, etcétera, debemos expresar cada uno de esos términos, cada uno de estos términos, en potencias de 3, o sea, milis, kilos, etcétera. Teniendo en cuenta que la coma equivale al decimal y el punto equivale pues a los miles. Entonces aquí sería 15.000, por ejemplo. Aquí sería 7.400.000. En estas pues es 0,0300300. Entonces debemos pasar esto a milis kilos. El segundo punto pues también es realizar conversiones, las conversiones que nos están pidiendo ahí, y expresar en notación de ingeniería. Siempre vamos a expresar en notación de ingeniería, que es lo que nosotros nos interesa. O sea, en milis, kilos, etcétera, micros, bueno, lo que sea. Tercer y cuarto punto, aplicar ley de Ohm, ley de Watt, de acuerdo con lo que nos están pidiendo, de acuerdo también con la rueda de las fórmulas que vimos anteriormente. El ejercicio 5, bueno, del ejercicio 5 al 10, entonces nos están pidiendo calcular voltaje, corriente, resistencia y potencia para cada elemento del circuito, según corresponda. Entonces, en cada uno de esos elementos, en cada uno de esos circuitos, nos dan unos datos, nos dan una información, y lo único que nosotros tenemos que hacer es mirar cómo podemos calcular los valores de todo. Entonces, se recomienda que cuando ustedes desarrollen el ejercicio, al finalizar hagan una tabla para cada elemento. Entonces, digamos, elemento 1, elemento 2, elemento 3, etcétera. Y esa tabla entonces va a estar conformada por voltaje, corriente, potencia y resistencia. Entonces, simplemente en cada uno de estos colocamos los valores respectivos. Entonces, que el valor de tal elemento es tanto, que el valor de tal elemento es tanto, y así sucesivamente. Entonces, simplemente es para que les ayude a ustedes en el desarrollo del punto. O sea, a medida que ustedes van desarrollando, van escribiendo en esa tablita el final, y también pues obviamente para facilitar la revisión del ejercicio. Tenemos la siguiente actividad, de los siguientes ejercicios. Entonces, a partir de las leyes de Kirchhoff, claramente aquí me dice Kirchhoff, determino voltajes o corrientes desconocidos. Pues si me pide voltajes, tengo que aplicar ley de voltajes de Kirchhoff. Si me pide corrientes, pues debo aplicar ley de corrientes, o nodos o voltajes, de acuerdo con lo que necesite. Y la última actividad también es, la última sección de ejercicios es calcular valores de voltaje, corriente, resistencia y potencia para cada uno de los circuitos. Ya aquí es un poco más elaborado. Para este caso también se recomienda que ustedes revisen la configuración de las resistencias. Cómo yo coloco o cómo yo conecto resistencias en serie, y cómo coloco resistencias en paralelo. Entonces se recomienda que revisen esa parte como parte del trabajo autónomo. Paralelo. Marco me está preguntando sobre el ejercicio número 17. ¿Cuál es exactamente la pregunta respecto al voltaje negativo? Ok, no es que haya líneas sueltas. Realmente lo que está sucediendo es lo siguiente. Por ejemplo, para el ejercicio número 17 nos está diciendo que aquí en esta resistencia hay menos 8 voltios. En esa resistencia hay menos 8 voltios.
Aquí nos está diciendo que hay 24 voltios y básicamente lo que necesitamos es verificar, o sea, esos voltios, esos voltajes se dan desde este punto hasta tierra. Entonces nos está diciendo que entre este punto, entre ese nodo, es decir, que es este mismo nodo, entre este punto y tierra hay 24 voltios. Entre este punto y tierra hay 24 voltios. Es decir, para esta resistencia el voltaje es 24 voltios. Y para toda esta línea también es 24 voltios, para estas dos resistencias. Estas dos resistencias es 24 voltios. Bueno, pero aparte de eso, entre este punto, entre este punto de aquí y tierra, hay menos 8 voltios. Menos 8 voltios. Entonces ustedes pueden analizar las mallas en este caso. Entonces dicen, mire, el voltaje de aquí a aquí es 24, este voltaje es 24, pero pues aparte de todo aquí hay menos 8. Entonces se hace la ecuación y salen de ahí. Me pregunta Emerson por la parte de la escaneada. Podemos podemos subir a la plataforma con las fotografías o también se puede a través de una aplicación que se llama CamScanner. CamScanner, esa aplicación lo que hace simplemente es que con el celular nos permite escanear las imágenes. Entonces es como básicamente tomar una foto, pero él le mejora la calidad de la foto y nos coloca el archivo en PDF. Es otra opción, ¿de acuerdo? Pero pues me pregunta Emerson que si pantallas de PC, pero pues realmente como se supone que el ejercicio lo deben hacer a mano, a menos que se pusiera usted a escribir todo el ejercicio en el computador. Si usted lo logra escribir todo en el computador, no hay problema, pero pues es mucho más fácil hacerlo a mano. Sin embargo, listo, bueno, vamos a dar la opción. Si usted considera y le queda mucho más fácil hacerlo en el computador, pues lo podríamos realizar, listo, no hay problema. No sé qué otras inquietudes haya, qué otras preguntas tengan al respecto, de algún ejercicio en especial. Obviamente, como les decía en la primera sesión, esta parte no es para hacer los ejercicios, sino es para resolver las dudas puntuales que ustedes tengan al respecto de un ejercicio cualquiera. No sé qué más preguntas, dudas, inquietudes hayan al respecto. Igual pues ustedes, como siempre les he dicho, pues tienen mis contactos, correo, WhatsApp, cualquier cosa pues por ahí también se puede solucionar. Ya revisé el, eh, el aula, efectivamente está, yo vuelvo y verifico, efectivamente está la actividad de este taller, está habilitada para el domingo. Entonces ya le cambiamos la fecha de entrega que sea el día 5 de marzo a medianoche. 5 de marzo a medianoche. Me están preguntando sobre me están preguntando sobre el horario de atención. Bueno, pues es que esto es tan relativo, Marcos. Realmente yo trato de contestarles inmediatamente al mensaje. Básicamente, si usted tiene una pregunta, pues nada, me la hace por WhatsApp o me la envía al correo. Yo trato de contestarle lo más pronto posible, sin importar que sea sábado, domingo, festivo, no importa. Lo importante es que yo logre ver el mensaje. Eso es más que todo el inconveniente. Pero por lo general, pues yo les estoy contestando lo más rápido posible. Entonces, igual cualquier cosa, pues ustedes me escriben y yo les estoy contestando.
No sé si hay más dudas, más preguntas. Listo, entonces pues no hay más inquietudes, entonces de esta manera pues igual eh, damos por finalizada la sesión. Claramente pues por eso les hacía la aclaración al principio. Claramente las dudas pues van a salir cuando empecemos a realizar los ejercicios, entonces por eso es importante que entre el martes que hacemos la exposición del tema y el sábado, ustedes logren ir adelantando trabajo. Con eso el sábado llegamos con las inquietudes puntuales y podemos resolverlas. Y tienen domingo y lunes para pulir el trabajo y subirlo al aula el lunes. Entonces igual, cualquier cosa, cualquier duda, estaré atento. Muchas gracias para todos y un feliz día.